Buenas, vamos con la segunda GTA correspondiente a este periodo. Vamos a ver lo referente a movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento vertical, así como movimiento relativo. Primero que nada vamos a ver algunos eh, conceptos referentes al movimiento. Por ejemplo, movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, es decir, cambiar de un punto inicial a otro. O sea, ¿qué es movimiento? Movimiento es simple y sencillamente cuando movemos un cuerpo de la posición A, lo movemos a la posición B. ¿Ok? Eso es movimiento. Por lo general depende del observador, esto es muy importante. El observador es la persona que está viendo algo moverse. Por ejemplo, si tenemos una persona en la posición A y algo se está moviendo de la posición B a la posición C, esta persona está observando el movimiento de B hacia C. Ok, entonces dependiendo de la posición que tenga él, o sea, el observador, es que vamos a determinar cierta información que más adelante la vamos a ver. Por ejemplo, dice Juan camina de su casa hasta el colegio. El punto de inicio es su casa y el punto final es el colegio. Entonces Juan va caminando. Vamos a decir que Juan camina desde acá hasta el colegio. ¿Okay? Entonces la posición inicial va a ser donde Juan empezó a caminar y posición inicial lo vamos a decir con esta información con X sub I. Posición inicial, X es posición inicial y el colegio va a ser X sub F, posición final. ¿Okay? Esto es movimiento, trasladarse de un punto inicial a un punto final, movimiento. Posición es la ubicación de un objeto dentro de un sistema del espacio y el tiempo. Por lo general se usa un par de coordenadas X y Y. Posición, vea que aquí por ejemplo le estamos diciendo X. La posición la vamos a ubicar con la letra X. Por ejemplo, Juan está ubicado en la calle Central y Avenida Segunda esperando a su mamá. La posición de Juan sería calle Central, sería X, y la Avenida Segunda sería Y. Entonces, Juan está en la posición X, esperando a la mamá, y esta sería la posición de X. ¿Okay? Es un caso de un plano cartesiano, como lo vimos anteriormente. En el caso de las trayectorias, es el movimiento de un móvil desde el inicio de su movimiento hasta el final de su movimiento. Tenemos varios tipos de trayectorias. ¿Okay? Tenemos trayectorias rectilíneas, que son líneas rectas, ¿verdad? Por ejemplo, un ciclista en una pista recta, esta es la posición inicial del ciclista. En este caso, esto sería X1 y cuando él llegue al final sería XF, o sea, posición final. Tenemos la irregulares, que son aquellas trayectorias cuyos movimientos tienen características de ser impredecibles. Por ejemplo, el vuelo de una mosca, ¿ok? Sabemos que el vuelo de una mosca acá puede ser de esa forma, suponiendo puede llevar muchos movimientos hasta llegar a una posición F, que es donde se ubica. ¿Okay? Luego tenemos las circulares, que son trayectorias cuyo movimiento forman curvas. Por ejemplo, las elípticas, que son las de los planetas, ¿verdad? Forma una elipse, es un círculo achatado. Circulares como las manecillas de un reloj, eso es un movimiento circular. O parabólicas, es como por ejemplo cuando lanzamos un balón de fútbol o un balón o una piedra o cualquier cosa, obtiene esa forma y a eso se le llama elíptica. Esos tipos de movimientos los voy a utilizar más adelante para unos ejercicios. Okay. Este ejercicio es una de las actividades propuestas en la GTA
simple y sencillamente dice, reconozca el tipo de trayectoria y coloque el nombre respectivo en el espacio en blanco y realice la ilustración en la siguiente propuesta. Por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, eso es un movimiento elíptico. Y simple y sencillamente lo que usted va a hacer es el dibujo de un movimiento elíptico donde aquí va a estar, digamos, el Sol y aquí hace un planeta, por ejemplo la Tierra. Esto es lo que tiene que hacer en cada uno de estos ejercicios. Luego vamos a tener ya el concepto del movimiento relativo. Esto es un concepto algo diferente, que es solamente visual. Dice que corresponde al estado del movimiento o de reposo de un objeto dependiendo de la perspectiva del observador. Eso es muy importante. Aquí les estamos poniendo tres observadores. ¿Okay? Tenemos a B y a O. Y todos, dependiendo quién sea, observan al otro de forma diferente. Por ejemplo, estos son planos cartesianos, ¿verdad? Que están acá. Suponiendo que podamos poner puntos cardinales, que es lo que más tenemos de referencia, entonces podríamos decir que P observa que A está al oeste. Ok, B observa a A al oeste porque nos estamos guiando con esto. Pero en cambio O, si usted le pregunta a O va a decir que no, que A está al norte. Ok, entonces el punto de referencia o el punto movimiento relativo depende de quién lo esté observando. A pesar de que A está en la misma posición, dependiendo quién lo vea, B lo está viendo hacia el oeste, pero O lo ve hacia el norte. ¿Por qué? Porque es la posición que tienen los observadores. Entonces, esto es importante. La posición del observador es el que nos va a decir la ubicación de la otra persona, a pesar de que no se mueve. Un punto de referencia es un punto fijo. Este punto no se va a mover y es el que tomamos de referencia para indicar que algo se está moviendo o no. ¿Okay? Por ejemplo, acá, el punto de referencia puede ser la planta esta. Y sabemos que el zombie se está moviendo a la derecha porque lo vamos a ver moviéndose a la derecha. O lo vamos a ver que se está moviendo a la izquierda o se está moviendo a la derecha porque nuestro punto de referencia va a ser la planta. ¿Okay? Entonces de esa forma vamos a saber si él se está acercando o se está alejando. Este es otro ejemplo muy típico. Si hay una persona de pie observando un tren y hay una persona dentro de ese tren, esta persona que está acá va a observar que la persona que va dentro del tren va a la velocidad del tren, ¿verdad? Eso es muy importante, a pesar de que la persona que está dentro del tren sienta que no lleva velocidad. Esto lo vamos a ver dentro de un rato. Este es otro ejemplo. Supongamos que se lanza desde un avión una caja. Hay dos personas observando este movimiento. Hay una persona aquí dentro del avión que va a ser A. Y esa persona va a observar que la caja hace este movimiento. Hace un movimiento elíptico. Ok. Y hay otra persona que está aquí haciendo nada más ahí parasitando. Y va a observar que la caja cae en forma recta, lineal. Ok, ¿cuál de las dos es correcta? ¿Cuál de los dos movimientos es correcto? El correcto es este. Si usted deja caer algo, suponiendo que la resistencia del aire no lo mueve, va a caer en línea recta. ¿Por qué la persona que está en el avión lo observa en forma elíptica? Porque el avión se va a ir moviendo. Entonces, al ir moviéndose el avión hacia el frente, la persona que va en el avión va a creer que el movimiento que está obteniendo es elíptico. ¿Ve? O es la misma caja con el mismo movimiento visto de formas diferentes por la perspectiva que tiene el observador. Ok, vamos a ver 5 casos
para que usted los relacione en lo que es movimiento relativo. Entonces, el primer análisis va a ser caso 1. Movimiento de un cuerpo respecto a sí mismo. Si voy caminando a una velocidad constante con respecto a mí mismo, ¿existe algún tipo de movimiento? Yo voy aquí caminando, el móvil con respecto a sí mismo, nunca percibe movimiento que él en su propio punto, porque él es su mismo punto de referencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la Tierra ahorita se mueve a 24.000 metros por segundo. Ninguno de nosotros sentimos que la Tierra se mueve. ¿Por qué? Porque también cuando estamos dentro de un sistema, pensamos que la velocidad es 0. Ok, entonces, nunca podemos percibir el cambio de movimiento nosotros mismos. Para poderlo percibir, lo que pensamos es que lo demás es lo que se está moviendo. Como cuando vamos en un automóvil o un autobús y vemos por la ventana y nuestra sensación óptica más bien es de que lo que está afuera se mueve, porque nosotros no sentimos el movimiento. Caso 2. Móviles en la misma dirección. Okay, ¿cuál sería la velocidad relativa entre dos automóviles? ¿Es posible que lo alcance? Tenemos un automóvil primero que va a una velocidad de 80 km por hora hacia el este. Okay, y luego tenemos otro automóvil que va detrás de él a 100 km por hora igual hacia el este. Entonces, ¿con qué velocidad A observa a B? O sea, ¿con qué velocidad él observa que B se está moviendo? Así se lee esto que está aquí. ¿Con qué velocidad A observa a B? A 20 km por hora al oeste. ¿Por qué al oeste? Porque la perspectiva para A, para poder ver a B, A, la persona que va aquí adentro, tiene que ver hacia atrás. Y hacia atrás es el oeste. Por eso es que es hacia el oeste. Es importante ver hacia dónde se está moviendo el cuerpo, que es el punto de referencia. ¿Quién es el punto de referencia aquí? A. Porque él es el que va a ver cómo se está moviendo el otro. Okay, entonces, y B observa que A se mueve igual a 20 km por hora, pero hacia el este. Porque igual la persona que va aquí adentro está observando hacia el frente. Y hacia el frente es el este. ¿Ok? Entonces, la velocidad relativa corresponde a la resta de las velocidades marcadas por cada uno de sus puntos. Esto que está acá es muy importante siempre que usted vea este tipo de ejercicios. Eso se llaman ejercicios de persecución. ¿Ok? Cuando es un ejercicio de persecución, siempre las velocidades se deben de restar. Caso 3. Móviles en direcciones opuestas. ¿Qué pasa si ahora más bien tenemos un móvil que se dirige hacia en este caso, este móvil se dirige hacia el norte, porque este otro se está dirigiendo hacia el sur? El que va hacia el norte va a 50 km por hora, que el que va hacia el sur va a 70 km por hora. ¿Con qué velocidad A observa a B? En este caso, ¿y con qué velocidad B observa que A se le acerca? ¿Okay? En este caso, cuando son digamos que de choque, pero no van a chocar, pero se les llama de choque, porque van de frente, entonces la velocidad relativa de ambos se suma, perdón. En este caso se suma y usted nada más se fija en la velocidad que traen. Entonces, por ejemplo, 50 más 70 sería 120 kilómetros por hora hacia el sur. Y A sería 120 kilómetros por hora hacia el norte. Porque recuerden que A está observando que él se le acerca. Entonces, si se le acerca, es hacia el norte. El punto de referencia en el que la superficie terrestre de la Tierra. ¿Okay? ¿Cuál es la velocidad relativa que se mueve una persona que se encuentra dentro de un automóvil
Si yo soy el sistema de referencia, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos una persona en la parada observando a estos que van en el auto. El que va en el auto va a 40 kilómetros por hora hacia la derecha y los que están aquí tienen una velocidad de 0 metros por segundo porque están en reposo. ¿Okay? Cuando algo está en reposo, la velocidad es de 0 kilómetros por hora. El móvil tendrá la misma magnitud que la velocidad registrada por el automóvil y su velocidad será igual a la del auto. Entonces, estas personas que están aquí afuera observan que las personas que van adentro van a 40 kilómetros por hora. Así es como funcionan esos puntos de referencia. Pero algo muy importante, los que van adentro no sienten que se están moviendo. ¿Okay? Y el quinto caso es uno que abarca todos los demás juntos. Entonces sería un móvil dentro de otro móvil. Dice, un móvil en reposo. Recuerde que si algo está en reposo, porque esto es algo muy importante para la materia que sigue, siempre que diga la palabra reposo significa que la velocidad inicial de este cuerpo es de 0 metros por segundo. ¿Okay? Dentro de un medio de transporte tendrá la misma velocidad que este. Esto es muy importante. Si el objeto está en movimiento dentro del transporte, debe tomar en cuenta si la velocidad favorece o contrarresta y el movimiento del vehículo, ya que en estos casos el observador percibirá que el movimiento tiene una velocidad mayor o menor que el de los vehículos. Vamos a vernos porque aquí falta cosa. Vamos a suponer que por aquí hay una playa, ¿okay? Y ustedes van a hacer ahí de una forma bonita una palmera, puede ser, en su guía. Vamos a hacer aquí a ver que quede más o menos. Bueno, una palmerilla ahí. Y aquí va a haber una persona, digamos que una especie de surfista. ¿Ok? Y esta persona va a estar acá. Ahí está, una especie de surfista. Ustedes lo hacen mejor. Ok, entonces, dentro del barco, que vamos a suponer que el barco se mueve hacia la derecha y es hacia el sur, y que la velocidad del barco va a ser de, digamos, 10 metros por segundo, va a ir lento. Vamos a tener a una persona acá. Esta persona va a ser A y va a estar en reposo. Y este va a ser B. Okay, entonces vamos a ir primero con los ejemplos. ¿Con qué velocidad B observa a A? Como B está también en reposo, porque nada más está quieto, significa que la velocidad de él es de 0 metros por segundo. ¿Okay? Como B está en reposo, él va a observar, él observa a A, y como A está dentro del barco, él va a tener la sensación de que A se mueve a la misma velocidad del barco, o sea, a 10 metros por segundo. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿con qué velocidad A observa a B? Suponiendo que ahora A es el que está observando a B. ¿Con qué velocidad A cree que B se mueve? Bueno, esto sería al sur, porque el barco se está moviendo al sur. Va a creer que se está moviendo también a 10 metros por segundo, pero al norte. ¿Ok? Porque para él, esta persona se va a estar moviendo hacia el norte. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo,
Ahora vamos a tener aquí a otro individuo, va a ser C. Y resulta que C se va a mover hacia la derecha con una velocidad, digamos, de 1 metro por segundo. Ok, entonces venimos aquí y decimos, ¿con qué velocidad B? B, recuerden que es el surfista, observa a C. Ok, B observa a C. Entonces, B, como C se está moviendo hacia la derecha, B siente que C va más lento. Entonces lo que hay que hacer es restar, porque en este caso sería de 9 metros por segundo al norte. Ok, B no lo ve a 1 metro por segundo, porque si el barco va a 10 metros por segundo hacia la izquierda y C va a 1 metro por segundo hacia la derecha, hay que restarles. Ok, y ¿con qué velocidad? Por ejemplo, A observa a C. Okay. A está aquí en reposo y está observando C. Es muy importante cuando un cuerpo, dos cuerpos o los que sean, los cuerpos están dentro de un cuerpo que está en movimiento, no percibimos el movimiento. Okay. Por eso, cuando vamos dentro de un auto o de un bus o cualquier vehículo, aunque el vehículo se vaya moviendo a X velocidad, nosotros no sentimos ese movimiento. Usted dice que nuestra velocidad es de 0. Entonces, ¿con qué velocidad A observa C? Lo va a observar a 1 metro por segundo al norte, porque esa es la velocidad que A cree que lleva C. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si más bien hay otra persona aquí? Y va a ser, vamos por D. Y D va hacia el frente corriendo a 2 metros por segundo. Ok, entonces, vamos a decir con qué velocidad B observa a D. El surfista con qué velocidad observa a D. En este caso, el surfista ve que D va más rápido que el barco. Entonces, en este caso, se suman. ¿Ok? Para el surfista, D va más rápido. ¿Por qué? Porque el barco se va moviendo, pero como él va a ir avanzando hacia el frente, visualmente va a parecer que va más rápido. ¿Cuál otra podríamos colocar? Bueno, ¿con qué velocidad A observa a D? Perdón, aquí sería así. ¿Con qué velocidad A observa a D? A está aquí. Entonces A va a observar que D se mueve a 2 metros por segundo hacia el sur. Que recuerde que dentro del vehículo, aunque vaya a la velocidad que vaya, nosotros no sentimos ese movimiento. Ok, ¿y qué pasa si ahora tenemos a otra persona más? Digamos que está aquí, que no debería estar, pero ya no hay campo donde dibujar. Y está también en reposo. ¿Ok? Entonces, ¿con qué velocidad E observa a A? Si los dos están en reposo, los dos se ven que están con una velocidad de 0 metros por segundo, porque no se están moviendo. Eso es como cuando vamos dentro de un auto. Si estamos dentro de un auto, y usted va a la par de una persona, no va a sentir que esa persona se está moviendo, ¿verdad? Eso es movimientos relativos, ¿ok? Repasen bastante este video y hagan bastantes preguntas porque este es un tema que sale mucho en Faro. Ahora vamos a tener, esta es otra actividad que ustedes tienen que hacer. Dice, considero el siguiente caso y lo relaciono con movimiento relativo. Amanda va en su auto a 60 km por hora. Le están dando la velocidad inicial de Amanda.
Y al lado de ella, en la autopista, va Brian a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de Brian. Ok, entonces, generalmente se les dice que hagan dibujos. A sería Amanda y dice que va a 60 kilómetros por hora. Y a la par va Brian con una velocidad de 50 kilómetros por hora. O sea, van pegados, van juntos uno a uno. ¿A qué velocidad mira Brian a Amanda? Y si Pedro va en el carro con Brian, ¿a qué velocidad mira Brian a Pedro? Ok, aquí tienen que relacionar lo que está anteriormente y les recomiendo hacer el dibujo. Luego tenemos este otro ejercicio donde tenemos 5 autos, ¿verdad? Cada uno, este sería B, este C, A, F y G. ¿Okay? Cada uno con una velocidad, aquí le estamos dando la dirección que es hacia el oeste. Y hay una persona que es el observador, que es H, que está en reposo. ¿Ok? Y recuerde que en reposo velocidad es 0 metros por segundo. Lo que tiene que hacer usted aquí es contestar, por ejemplo, la velocidad de H con respecto a C. Entonces, H con respecto a C. ¿Con qué velocidad H observa C? Como él está en reposo y él se mueve a la derecha, vamos a decir que es de 55 kilómetros por hora hacia el oeste. ¿Okay? Así sería cada uno de estos ejercicios que usted los tiene que ir resolviendo. Y así tiene que ir resolviendo cada uno. Luego tiene otro ejercicio que dice por qué considero que para describir un movimiento es necesario un punto de referencia. Ahí se va la materia. Luego tenemos este otro que es un movimiento. Tenemos la casa de Gustavo. Luego tenemos la casa de Marcela. Entre la casa de Gustavo y Marcela hay 1200 metros. Y luego tenemos la casa de Eduardo. Entre la casa de Marcela y Eduardo hay 700 metros. Y entre la de Gustavo y Eduardo hay 850 metros. Tienen que contestar estas preguntas. Dice, de acuerdo con Eduardo, ok, o sea, con ¿cuál es la distancia que existe entre la casa de Marcela y Gustavo? O sea, entre Marcela y Gustavo, ¿qué distancia hay? De acuerdo con Marcela, ahora sería con Marcela, ¿cuánta distancia se recorre desde la casa de ella, hasta la casa de Eduardo pasando por Gustavo? O sea, todo esto. Nada más es contestar. Y después, esta no, ustedes no la tienen que hacer. Eso tampoco. Luego el otro tema que tienen es el de movimiento rectilíneo uniforme. Este tema, movimiento rectilíneo. Un movimiento rectilíneo son todos aquellos movimientos que se realizan en línea recta. Entonces vamos a ver tres tipos de movimientos rectilíneos. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el uniforme vertical. En este caso vamos a ver las características, pero nos vamos a enfocar en esta GTA, en el movimiento rectilíneo uniformemente nada más. Luego en la otra GTA que sigue veremos estos dos tipos de movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme, como la palabra lo dice, va en línea recta. Todos son en línea recta, eso es muy importante. Y la palabra clave aquí es velocidad constante. ¿Cuándo sabe usted cuándo tiene que utilizar movimiento rectilíneo uniforme? Cuando le dicen velocidad constante. ¿Okay? Y la ecuación es una única ecuación que es esta, donde v es velocidad, la d es distancia y t es tiempo. ¿Okay? Luego tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La palabra clave aquí es acelerado. Cuando le sale la palabra acelerado, ¿verdad? Es que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto lo vamos a pasar rápido porque
lo vamos a ver más adelante, entonces no vale la pena verlo ahorita y confundirlos. La primera parte es el que importa, que nada más que es el movimiento rectilíneo uniformemente. Rectilíneo uniforme. ¿Okay? Movimiento rectilíneo uniforme. Hay unas cosas muy importantes que hablar de él. Primero que nada sabemos que es en línea recta. ¿Ok? Y es uniforme. ¿Qué significa uniforme? Uniforme significa que siempre abarca la misma cantidad de distancia en la misma cantidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, siempre, por ejemplo, va a abarcar 10 metros en un segundo, o 10 metros en una hora, o así sucesivamente, dependiendo el panorama que tengamos. Por ejemplo, en este caso tenemos dos autos moviéndose, bueno, un auto, perdón, moviéndose hacia la derecha, desde el punto A, que sería este, al punto B hay 8 metros y tarda 2 segundos en hacerlo. Ok, al punto C va otra vez a ver 8 metros y va a tardar también 2 segundos. Avanza otro tramo más al punto D y va a tardar también 2 segundos. O sea, va a recorrer la misma cantidad de distancia en la misma cantidad de tiempo. Eso es movimiento rectilíneo uniforme y es lo que se conoce como velocidad constante, que la velocidad nunca cambie. ¿Ok? Esto no lo vamos a brincar porque es del otro que no nos importa ahorita. Este también. Ok, ahora sí. ¿Cómo resolvemos ejercicios de este tipo? Reglas número 1. Siempre hay que leer el enunciado. Esto es lo que la mayoría falla. No leen el enunciado. Hay que leerlo completamente. Entonces, vamos a leerlo. Dice, un auto se mueve a 90 km por hora. Si le están diciendo que algo se mueve a 90 km por hora, le están diciendo que esto es velocidad. ¿Okay? Ya este es un dato. Con una velocidad. Y aquí aparte de eso le están diciendo que es velocidad constante. Ok, si le están diciendo que es velocidad constante, ya sabemos que el ejercicio que vamos a utilizar es movimiento rectilíneo uniforme. Y que solo existe una fórmula, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Okay. ¿Qué tipo de movimiento es esto? Luego vamos a anotar las variables que pide averiguar en el enunciado. Entonces, la primera variable que tenemos una velocidad que es 90 km por hora. Tenemos un tiempo porque en la pregunta que dice ¿qué distancia recorre en 10 segundos? Eso que está aquí es la respuesta. Recuerden que en los ejercicios que yo les voy a poner va a venir las respuestas para que usted verifique si lo está haciendo bien o mal. Y un tiempo de 10 segundos si le dice que averigüe la distancia. Algo muy importante cuando usted haga ejercicios de este tipo y de cualquier tipo en general, las unidades tienen que ser iguales. ¿A qué me refiero iguales? Vea que aquí dice kilómetros por hora. ¿Okay? Esto es hora. Esto es segundo. Esta y esta en este momento no son iguales. Y tenemos que hacer que sean iguales. Para hacerlo, podemos agarrar, como dice aquí, se realiza una conversión y transformamos estos 90 kilómetros por hora a metros por segundo mediante una conversión. La forma más fácil es usar la calculadora. ¿Okay? Entonces les voy a enseñar cómo utilizar la calculadora para esa conversión. Se hace solamente cuando usted quiera transformar algo, por ejemplo, de kilómetros por hora a metros por segundo o de metros por segundo a kilómetros por hora. Solamente, no es que se hace para todas las conversiones. Vamos a colocar Shift, conversiones. En la tapa de su calculadora viene una serie de conversiones.
Ok, viene, dice comp, pero para ver si me sale aquí. No, no salir. Bueno, ustedes verifican la opción 19 que viene en su tapa. Dice pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. De kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces lo que hace usted es venirse aquí al cursor y devolverse al puro inicio y colocar el número que usted quiere convertir, que en este caso es 90 kilómetros por hora. Entonces vea que dice pasar 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Y después simple y sencillamente le da igual. Entonces 90 kilómetros por hora, convirtiéndolo serían 25 metros por segundo. ¿Okay? Esta es la conversión. Colocamos la fórmula, recuerden que buscamos cuál es el que vamos a utilizar, que en este caso es movimiento rectilíneo uniforme, porque decía velocidad constante. Y la única fórmula que tenemos es esta. Sustituimos los datos. La velocidad son 25 metros por segundo, porque recuerde que hicimos la conversión con la calculadora. Si usted no hace la conversión con la calculadora, pues le va a dar error. La D es la incógnita, es lo que me están diciendo que averigüe, es acá. Me están diciendo que averigüe la distancia que está recorriendo en ese tiempo. Luego colocamos el tiempo, que son los 10 segundos, metemos en la calculadora y aquí vamos a ver otro punto importante, cómo despejar con la calculadora. ¿Okay? Son varias cosas que vamos a ir aprendiendo en esta GTA. Para despejar con la calculadora vamos a hacer lo siguiente, usted va a escribir 25, ¿ok? Que serían estos 25. Luego, las unidades, recuerde que no las podemos poner porque esto nada más es para indicarnos que estamos midiendo o que estamos utilizando. Luego vamos a utilizar el igual. Para colocar el igual en la calculadora, vamos a estripar la tecla alfa y calc. ¿Ok? Va de nuevo. Alfa y calc. Y nos sale la tecla igual. ¿Ok? Luego nos venimos a la fórmula y vemos que ahí es una fracción, entonces apretamos la tecla de fracción. Luego, la distancia es la incógnita, lo que queremos despejar. Entonces, tenemos que colocar esto, igual que en matemática, que generalmente usamos X o Y. Aquí vamos a usar X, entonces vas a dar clic alfa y el paréntesis de cerrar. Vean que encima del paréntesis de cerrar hay una X en rojo. Entonces, alfa y el paréntesis nos da la X. Va de nuevo. Alfa, recuerde que es rojo, controla todo lo que es rojo. Las teclas color rojo. Entonces, alfa y paréntesis de cerrar y nos coloca la X. Luego bajamos y colocamos el denominador, que en este caso son 10 segundos. Entonces ponemos 10. En la calculadora se les tiene que ver exactamente igual a como se ve en el papel. Eso es muy importante para que les quede igual. No pueden invertir datos o colocar el 10 arriba y la X abajo o así. O sea, siempre igual. Y para que su calculadora despeje, porque me imagino que a muchos ya les dio error si lo están haciendo. Para darle la orden de despejar van a dar clic en Shift, Calc, 3, igual. ¿Ok? Shift, Calc, el 3 e igual. Ella despeja y le va a salir que el dato o el resultado final es de 250 metros por segundo. Esto que está aquí es a mano. Ustedes tienen que saber despejar a mano y en calculadora. Ok, para despejar esto a mano, recuerde que el denominador, se pasan primero los denominadores. Este denominador está dividiendo, por lo tanto pasa al otro lado a multiplicar. Entonces sería 10 por 25 es igual a 250. Que es el despeje a mano. O lo hacen con la calculadora, como quieran.
Segundo ejemplo, dice, un motociclista se desplaza con una rapidez de 30 metros por segundo en 700 metros, perdón, aquí es, en 700 metros. ¿Cuánto tardó en recorrer dicha distancia? Entonces aquí vamos a lo mismo. Siempre es importante colocar los datos. Y dentro de los datos vamos a colocar cuál es el primer dato que nos están dando, rapidez. Ok, la diferencia entre rapidez y velocidad, porque arriba usamos velocidad, es que la velocidad tiene distancia, es un vector. Y la rapidez es un escalar, o sea, no tiene dirección. Entonces, y utiliza la misma letra. La única diferencia es que velocidad en realidad, como era un vector, tenía que llevar una flechita aquí, arriba. Y rapidez sería 30 metros por segundo. ¿Ok? Luego el segundo dato es una distancia de 700 metros. Y la pregunta dice, ¿cuánto tardó? Tardó, o sea, ¿cuál es el tiempo? Ahí tiene las variables que están escritas en mi ejercicio y como es un movimiento rectilíneo uniforme, para el procedimiento solamente vamos a tener una sola fórmula y que en este caso es velocidad o rapidez es igual a distancia entre tiempo. Sustituimos los datos. Sustituimos los datos y nos va a dar que la rapidez es de 30 metros por segundo, que se desplazó 700 metros y en este caso el tiempo es lo que me están diciendo que averigüe. ¿Okay? Entonces, igual que en la calculadora, vamos a colocar esto y va a ser 30 alfa calc para el igual, luego la fracción, el 700 arriba, y abajo es nuestra incógnita que va a ser la X. Y shift calc 3 igual nos da el resultado que es 23,33. Siguiente tema es este, igual como el anterior, solamente que con ejemplos de diferentes cosas. Por ejemplo, bueno, eso que está aquí a la izquierda son conceptos que usted debe manejar, que es desplazamiento, que es una línea recta del punto inicio al punto final, se denota con una D con una flechita, por lo que inferimos que esto es un vector. Distancia es la suma de todo lo recorrido y se abrevia con una D. La rapidez es un escalar, porque significa que no tiene dirección. Y para utilizar la rapidez, vamos a utilizar distancia y tiempo. ¿Okay? Para velocidad, aquí está mal, la velocidad es un vector. Ahí ustedes lo corrigen, no es un escalar. Y para representarlo vamos a utilizar el desplazamiento, que es un vector, y el tiempo. ¿Okay? Vamos a hacer unos ejemplos. Esto es algo como un poquito difícil de captarlo, entonces tienen que estar poniendo atención o verlo varias veces. Pedro sale a caminar a las 7 a.m. desde la casa hasta el parque. Determina el desplazamiento que realizó. Entonces, lo que yo le voy a pedir a usted que averigüe en este caso es el desplazamiento. Y el desplazamiento es una línea recta entre el punto de inicio y el punto final. Aquí está la casa de Pedro. Y se va caminando. Avanza hacia hacia el sur. Aquí está el punto cardinal, no se ve bien, pero es norte, sur, oeste y el este.
Entonces, él avanza primero hacia el sur. ¿Ok? Después de que llega acá, se mueve hacia el este y posteriormente hacia el norte. Esos son los tres movimientos que hace Pedro. Pero el desplazamiento es una línea recta entre el punto de inicio y el punto final. ¿Ok? Entonces es solamente esta línea. Lo que yo necesito averiguar es esta línea de acá, que ese sería el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, en este caso, es esto lo que yo quiero averiguar, que sería el desplazamiento de este lado. Entonces, ¿cómo hago eso? Cuando tenemos un movimiento de este tipo, ¿verdad? Que forma rectángulos o forma diferentes movimientos, porque luego vamos a ver uno que forma un plano, un triángulo rectángulo Pitágoras, se hace diferente, pero en este caso, este tipo de movimientos, lo único que usted hace es sumar todas las direcciones y tomando en referencia lo de los puntos cardinales que habíamos visto antes. Del punto de origen hacia arriba, en Y es positivo, o sea, hacia el sur es negativo, hacia el oeste sería la X negativa y hacia el este sería la X positiva. Entonces, tomando en consideración esas cosas, usted suma ya sea positivo o negativo. Entonces, el primer movimiento que hizo Pedro fue hacia el sur. Ok, entonces va a ser 400 metros al sur. El otro movimiento que hizo fue hacia el este, otros 400 metros. Y luego 100 metros al norte. Cuando hacemos las sumas, vamos a sumar las tres distancias que él recorrió, ¿verdad? Pero vamos a tomar en consideración los negativos. Como él se movió hacia el sur, entonces 400, el primer movimiento el distancia 1, va a ser negativo. Luego se movió hacia el este y hacia el este es positivo. Por lo tanto es positivo. ¿Okay? Y por último, se movió hacia el norte. El norte también es positivo. Por lo tanto también da positivo. A la hora de sumar estas tres cosas, nos va a dar 600 metros. Entonces, ¿cómo las vamos a sumar? Recuerde que el negativo es este, ¿verdad? Menos 400 más 900 más 100, 600, ¿ok? Así se hace la suma. Aquí hay un error, ¿verdad? Que en este caso no es 400, sino que en este caso aquí es 900, para que lo corrijan ahí también. Y al este, ¿por qué al este? Porque se va a colocar el último lugar hacia donde él se movió. ¿Cuál fue el último movimiento que él hizo? Hacia el norte, pero si él está acá, una línea recta lo dirige hacia el este, por eso es hacia el este. ¿Okay? Se usan los puntos planos, ahí viene el ejemplo, la explicación, perdón. El muchacho del servicio express de la pizzería debe hacer entrega de sus pedidos a la siguiente dirección, que sería 500 metros sur y luego 700 al este saliendo de la pizzería. Entonces es igual, tenemos la pizzería y en este caso, vea que él se está moviendo, suponiendo que el plano cartesiano lo tenemos así, y aquí es el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Dice que él se movió de la pizzería 500 metros al sur, o sea, este movimiento que está haciendo acá. Luego 700 metros al este. Ok, vea que en este caso lo que está formando es un triángulo rectángulo. Ok, triángulo rectángulo. Entonces tienen que aprender a distinguirlos porque se hacen diferentes los ejercicios. Y la línea recta, el desplazamiento en este caso, es del punto de inicio siempre al punto final, que sería aquí. Nada más que como está formando un triángulo rectángulo, tenemos que usar el teorema de Pitágoras, que también lo usamos anteriormente. El teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, recuerden que el teorema de Pitágoras dice que al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Es igual
perdón, C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, o sea, el cateto al cuadrado, que en este caso esto sería a, este sería b y este sería c. Entonces, la hipotenusa es igual al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Okay? Entonces, para calcular el desplazamiento del muchacho en su recorrido, vamos a tener el desplazamiento. Primero hizo 500 metros al sur y luego 700 al este. Y yo quiero calcular cuál fue el desplazamiento total. Aquí tendría que ir una flechita así. Para hacer el procedimiento, vamos a utilizar el desplazamiento. Primero se utiliza la fórmula de magnitud del vector, que sería Pitágoras, ¿verdad? Recuerde que aquí lo que hicimos fue para poder eliminar este cuadrado de acá, porque la fórmula sería d al cuadrado sería igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que fue lo mismo que usamos en los vectores anteriormente. Para poder eliminar este 2, metemos en una raíz toda la otra parte. Ya aquí está despejado eso, metemos los datos, cuánto vale x y cuánto vale y. Ok, igual, vea que y lo estoy colocando negativo porque es hacia el sur. Y recuerde que ya vimos, ¿verdad? Que si es hacia abajo, las y van negativas. Entonces por eso es que este está negativo. Metemos esto en la calculadora y nos da 860,23 metros. Este fue el desplazamiento que hizo él. Y para calcular la dirección, porque como esto es un plano rectángulo, tengo que utilizar esta fórmula, ¿verdad? Aquí era muy fácil porque era una línea recta. Estamos utilizando en el ejemplo 3 los planos cartesianos, pero cuando es un triángulo rectángulo hay que hacer Pitágoras y el cálculo del ángulo, igual como lo hicimos en los vectores anteriormente. Ok, entonces sería y entre x. Para nada más recordarles cómo meter esto en la calculadora, recuerde que es shift tangente para que quede, no salió, espérese, shift tangente para que me quede tangente inversa, luego la fracción, luego colocamos y arriba, que sería menos 500, bajamos y colocamos 700, paréntesis, cerramos, nos da menos 35,53. Menos 35,53. Entonces recuerde que cuando esto era negativo, es porque es desde el punto del norte, perdón, del este hacia el sur. Si se fijan aquí arriba, en el plano, en el triángulo que se formó, vamos a colocarlo de otro color. Okay. Si se fijan acá, yo puedo venir y colocar acá un plano cartesiano de este lado, ¿verdad? Y se fijan que el vector este está quedando por abajo de la X, o sea, del este hacia el sur. Por eso es negativo, lo que vimos anteriormente. Si es negativo, va a quedar aquí abajo en este cuadrante, ¿verdad? Por eso es que está quedando de esa forma. Estoy repasando también lo de los vectores. Otro ejemplo. Dice, un repartidor sale desde su empresa recorriendo 500 metros al oeste, 700 al norte y 400 al oeste. Okay, en este caso, este señor va a hacer el siguiente recorrido. Sale de su empresa, okay, de acá. Recorre 500 metros hacia el oeste. Entonces, en el plano cartesiano, recuerde norte, sur, este y oeste. Él está saliendo de aquí, este es el punto de origen. O sea, aquí estaría nuestro vector, si lo marcáramos. Aquí sería y y aquí x. Él sale de este punto de origen, 500 metros hacia el oeste. Una vez que llega aquí, son vectores consecutivos, ¿verdad? Es como si hiciéramos otro plano cartesiano acá. Y son 700 hacia el norte. Aquí dice 800, pero son, aquí arriba serían 800. Y una vez que está acá arriba a los 800, podemos colocar otro plano cartesiano porque es otro vector consecutivo y dice que ahora son 400 al este.
Recuerde, el desplazamiento de la línea recta entre el punto de inicio y el punto final, lo que tenemos que averiguar es esto. Ok, como aquí hay tres vectores diferentes, vamos a hacer algo distinto a lo que estábamos trabajando. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es, primero que nada, los datos. Primero tenemos que X es de 900 metros. Aquí hay un error, aquí sería 500. Vamos a ver si los cálculos al final nos dan. Y es de 800. Correcto, porque esto es Y. Y recuerde que esta Y es positiva, porque este es el punto eje. Ok, y esta X es positiva, perdón, esta X va a ser negativa porque vea que este es nuestro plano cartesiano y cuando la coloquemos nos va a quedar negativa. Luego esta X que está acá también nos va a dar negativa porque también nos va a dar igual en el caso. En este caso acá, estaba revisando y vi que sí es 900, ¿verdad? Pero ahorita les explico por qué da 900, ¿verdad? Lo más correcto acá siempre es colocar los desplazamientos por separado. Entonces, mejor coloquemos los separados, que sería el primer X, que sería es de 500. Y el segundo X, que sería este otro, es de 400. ¿Ok? Los dos serían negativos porque vea que los dos están a la izquierda, entonces los dos quedarían negativos. 500 y 500. Y Y es positivo porque va hacia arriba. Ok, entonces vamos a sumar los X, porque recuerde que tenemos que tener solo una X. Y en este caso, por eso es que la X que se está usando arriba era de 900. 500 más 400 es 900. Ok, cuando usamos el cálculo del desplazamiento, aquí si ustedes quieren pueden calcular con coseno, entonces calcularían por ejemplo D es igual a de X, perdón, es igual a D por el coseno del ángulo y le calcularían de Y, que sería D por el seno del ángulo y así sucesivamente con todas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo les va a dar los números que yo acabo de colocar acá, porque ya habíamos visto eso. Colocamos el cálculo del desplazamiento que es igual a usar Pitágoras. Recuerde que X me va a dar negativo porque vea que las dos están del lado negativo. Entonces me van a dar menos 900. Y Y es positivo porque está aquí arriba. Lo metemos en la calculadora y nos va a dar que el tamaño de este vector es de 1204 metros. Perdón. Luego tenemos, hay que hacer el cálculo de la dirección, que es igual con el ángulo y la tangente inversa de Y entre X. Sustituimos los datos, metemos a la calculadora y me va a dar negativo. Vea que menos 41,63 metros. Ok, ¿por qué? Porque si yo también coloco esto acá, donde terminó esta y otro vector, vea que igual está en la parte negativa, menos 41,63. Luego tenemos un último ejemplo que dice que un joven recorre la cancha de deportes de su colegio que mide 500 metros al este, 200 metros al sur y 500 metros al oeste en un tiempo de 15 minutos. O sea, él le da toda la vuelta a la cancha en 15 minutos. Calcule la rapidez del repartidor. Aquí vamos a combinar lo que acabamos de aprender con otro término que ahora será rapidez. Ok. Entonces, datos. Tenemos un movimiento inicial que son 200 metros, 500 metros y aquí sería y 500 metros. Esto está malo acá. Ah, no, perdón, sí está bien.
Ok, ahí sí está bien. Porque si le da toda la vuelta a la cancha, aquí arriba mide 200, aquí abajo mide 200, de acá a acá mide 500 y de este otro lado también tiene que medir 500. Entonces serían 4 movimientos. Y todo lo hacen 15 minutos. Ok, y luego calcular la velocidad, la rapidez, perdón. Para el procedimiento, rapidez sería muy importante. Rapidez, y está de este lado, es un escalar y utiliza distancia. Esta de distancia. Y para calcular la distancia de algo, solamente sumamos todo lo que él se mueve. No importa si se detiene o se devuelve o como sea, nada más se suman. Entonces, bueno, hay que hacer esa conversión también de 15 minutos a segundos. Ahorita la hacemos ahí. La distancia sería 1400 metros. ¿Por qué? Porque 200 más 500 más 200 más 500, aquí no hay negativos ni positivos. Aquí todo es positivo y todo se suma. Entonces, esto da 1400 metros. Y 15 minutos a segundos da 900 segundos. ¿Cómo se hace esta conversión? Que es algo que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Pero igual lo vamos a repasar. Para hacer una conversión, yo voy a colocar 15 minutos. En este caso, coloco algo que se llama un factor de conversión. Ahí, la unidad que está aquí arriba siempre va a ir aquí abajo en la fracción. Aquí vamos a poner en este caso minutos, ¿verdad? No importa lo que está aquí, siempre va a ir acá. Igual las vamos a ir trabajando, entonces usted las va a repasar. Y colocamos aquí, colocar algo que sean dos números que signifiquen lo mismo, pero se escriban diferente. Por ejemplo, yo digo que un minuto, porque es algo que yo sé, son 60 segundos. 60 segundos y un minuto es exactamente lo mismo. Si yo meto esto en la calculadora, ¿verdad? Que lo haría de esta forma. Que lo haría de esta forma. Sería 15, abro paréntesis, fracción, el 60 va arriba, abajo va el 1, cierra paréntesis y le da igual, 900 segundos, ¿verdad? Ahora, porque algunos preguntan casi siempre que de dónde salió que 60 segundos es un minuto, porque eso es algo que todos sabemos, en un minuto hay 60 segundos. Entonces así es como se van a ir haciendo las conversiones y por eso salió ese 60 segundos que estamos utilizando acá. Metemos esto en la calculadora y me va a decir que la rapidez fue de 233 metros por segundo. Ok, como lo que estoy averiguando es rapidez, no tengo que averiguar distancia, porque la rapidez es un escalar y por lo tanto no tiene dirección. Entonces hasta aquí se averigua en el caso de la rapidez. En este otro caso, qué raro que no se borraran las anotaciones. Ese es de los... Okay. En este otro caso, vamos a tener un ejercicio como de una movimiento de una cancha de béisbol. Este es un autobús que dice que el recorrido lo hace en 45 minutos y que desea conocer su rapidez media. Entonces, él sale de la posición A, avanza hasta acá. Una vez que está aquí, que son 6 kilómetros, sube hacia el norte 2 kilómetros, luego hacia el este 4 kilómetros y luego baja hacia el este
3 kilómetros, hacia el sur, perdón, 3 kilómetros. Hay que averiguar el desplazamiento, y en este caso el desplazamiento sería línea recta, que sería esto más esto de acá. Entonces, dentro de los datos tenemos que se movió hacia el este 6 kilómetros, hacia el norte 2, otra vez hacia el este 4 y hacia el sur 3. Y duró 45 minutos. Hay que hacer esta conversión. Esta conversión se hace como les expliqué arriba. Igual en la anterior diapositiva. 45 minutos. Un factor de conversión. Y yo sé que aquí va 1 minuto. Porque les dije que la unidad que está aquí arriba siempre va a ir aquí abajo. Como aquí va hasta minutos, aquí hay minutos. Y yo sé que 1 minuto son 60 segundos. Meto eso en la calculadora y me va a decir que 45 minutos son 270 segundos. Y me dice que calcule velocidad, muy importante, y la rapidez. Okay. Recuerden que la velocidad utiliza desplazamiento, es un vector, por lo tanto tiene dirección. La rapidez utiliza distancia y es un escalar, lo que significa que no tiene dirección. Okay, entonces, para averiguar la rapidez, voy a utilizar la fórmula primero, distancia entre tiempo. Ok, entonces voy a calcular la distancia. ¿Cómo se calculaba la distancia? Recuerde que sumando todo. Entre 6 kilómetros más 2 kilómetros más 4 kilómetros más esto no, ahí sería más 3 kilómetros y me da 15 kilómetros. Para ver, 2, 4, 15 kilómetros. Si hubiera 6 más 2, 8, 12, 15. Recuerda que aquí no va este negativo porque en distancia no hay negativos ni positivos. Estos 15 kilómetros yo los tengo que transformar también a metros. Y lo hago así. ¿Cómo se hace esa conversión? Fácil. Sería 15 kilómetros, como aquí hay kilómetros, kilómetros va aquí abajo. Y yo digo que 1 kilómetro, porque es algo que yo conozco, son 1000 metros. Ok, mete esto en la calculadora y me va a dar 15.000 metros. Ya tengo la distancia. Entonces ya ahora puedo venir y aplicar la fórmula que dice que es distancia, en este caso, ¿verdad? Entre tiempo. Ok, entonces serían 15.000 metros entre 2.700 segundos. Mi velocidad sería de 5,66, perdón, 20 metros por segundo. En el caso de la velocidad, es diferente porque la velocidad utiliza el desplazamiento. Y la fórmula para averiguar velocidad es igual, nada más que utilizamos desplazamiento y utilizamos el tiempo. Y ya sabemos que el desplazamiento es una línea recta del punto de inicio al final. O al revés, del final al inicio. Pero siempre es una línea recta. Entonces, en este caso, la línea que ocupamos es esta línea de el autobús. Ok, entonces, tenemos que la fórmula ya la conocemos. Vamos a calcular el desplazamiento. Recuerde que en este caso, en el desplazamiento sí hay negativos y positivos. Ok, como este se mueve al este es positivo. Al norte es positivo, al este es positivo, pero al sur es negativo. Por eso aquí estamos colocando lo negativo. Hacemos la suma y me va a decir que el desplazamiento fue de 9 kilómetros, ¿verdad? Uno le tiene que poner dirección, pero no hace falta, pero debe poner dirección. Ok, entonces, el desplazamiento haciendo la conversión de la misma forma que se hizo aquí arriba, me va a dar 9.000 metros. Meto los datos, el tiempo va a ser el mismo porque es lo mismo que tardó, pero en este caso, la velocidad es de 3,33 metros por segundo al este. ¿Ok? Entonces, ¿por qué al este? Porque si él está acá y se movió para acá y ya dijimos que aquí era el este, por eso es hacia el este. Y por último, ya para terminar, porque estos videos están un poco extensos, estos son los ejercicios que usted tiene que hacer. Dice a qué velocidad debe circular un auto. Esto lo vamos a trabajar en clase, ¿verdad? Pero vea que aquí hay una conversión. Esto tenemos que pasarlo a metros.
esto lo tenemos que pasar a segundos, ¿verdad? Aquí hay kilómetros por hora, hay que pasarlo a metros por segundo. 45 minutos hay que pasarlo a segundos. Y así sucesivamente, pero lo vamos a ir trabajando en clase. ¿Ok? Entonces nos vemos estas próximas semanas para resolver esto.